No retrocederemos porque somos semilla. Vigorosas verdades invadiendo ciudades y campos y caminos y vías humilladas. Y el habitante oscuro saldrá de su sepulcro. Nosotros, con el grito total, amanecido, con su hermoso rencor y su amorosa furia, como una nueva industria de producción rebelde, como un gran yacimiento de promesas de carne. No es lógico pensar que el pueblo retroceda a más baja injusticia, a peores maldades, ni con balas legales, ni inflación, ni mentira, porque no es aceptable semejante tratado. Escucharemos pronto truenos definitorios. La patria encrucijada bramará como un río, callejero, poblador sin restricción ni horario, llevando en sus banderas la sangre derramada. Gestos erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guachos, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Gestos Lo siento, madre. Me confundí, me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron reme. erróneos. Gestos erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 125 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma. En este día tan especial, en el que iremos charlando muchas de las cosas que han pasado, pero antes de arrancar a charlar un poquito de eso, vamos a presentar a quienes llevan adelante este programa. En la operación técnica, selección musical, la construcción del universo sonoro, bostero, peronista y cristinista, el querido Gabriel César. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Sí, ahí está, su famoso y característico gesto silencioso. Y frente a mí, quien va a tener que hablar un rato porque tengo que acomodar el micrófono que se está por caer, el querido Facundo Di Paola. Hola, Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos y todas y todes en la ciudad de Tandil. Muy feliz de estar en este capítulo 125 apoyándonos en este día triste y glorioso a la vez. Y bueno, quien hizo esta hermosa presentación y ya acomodó su micrófono, el señor Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás, Palito? Hola, Dipa, ¿cómo estás? Se estaba cayendo el micrófono, así que te ve como Sí. muchos nervios y miedo, pero ya estoy bien. No sé, diría que contento, un poco esperanzado, un poco enojado, un poco triste, como Todo. cuotas, todo junto. Pero bueno, iremos construyendo un poco de todos esos sentimientos que tenemos y de los cuales estuvimos charlando hace un ratito en el transcurso del programa. Pero te tengo que preguntar, antes de arrancar, ¿qué leíste y por qué? Bueno, leí un tema que elegimos, que trajo Palito y que elegimos para iniciar, de Daniel Omar Favaro, detenido, desaparecido en junio de 1977, escritor, músico. Y bueno, es un poema de marzo de 1976, poco antes de ser detenido y desaparecido. Lo elegimos, en este caso vamos a hablar en plural. Lo elegimos porque, bueno, un poco porque nos abocamos a pensar este programa, pensando en estos dos últimos miércoles. El miércoles pasado decidimos ir a la marcha que se hizo acá en Tandil y repartir unos folletos con fragmentos de dos poemas, uno de Julián Axat y otro de Paco Urondo. Marcha que se hizo contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner acá en Tandil y que también se hizo en distintas ciudades de la Argentina. Uh-huh. Y hoy decidimos hacer el programa pensando un poco en qué pasa con esta proscripción, qué pasa con nuestra democracia, qué pasa con nuestra política, qué pasa con nuestra militancia, qué pasa con nosotros en las calles. E incluso intentar ver si alguno de los poemas nos ayudan a pensar eso, a
si nos suman una palabra diferente a todo esto. Intentaremos hacerlo, quizás solo hagan el puntapié para nuestras reflexiones o capaz que encontremos frases que nos ordenen, nos acomoden, que a veces lo hemos charlado alguna vez que las expresiones artísticas a veces ordenan un poco el mundo. Total. O que la poesía dice algo que quizás no se puede decir de otra manera o lo dice de una manera diferente, ¿no? Total, en el folleto que repartimos en la marcha anterior poníamos una frase que es un separador de este programa, pero que la cambiamos un poquito para actualizarla, que era una molotov literaria contra los operadores del olvido, decíamos en el separador, de la justicia pusimos un poco es eso, digamos, bueno, pensar desde lo que nos otorga la literatura histórica, no solo la actual, sino histórica, y esos pensamientos nacidos de la raíz poética argentina, cómo nos ayudan a pensar el día de hoy. Incluso cómo... Y el futuro, ¿no? Sí, incluso eso, pensando en el futuro, ¿no? Pensemos que Daniel Omar Favero en marzo del 76 escribió: no es lógico pensar que el pueblo retroceda a más baja injusticia, a peores maldades, ni con balas legales, ni inflación, ni mentira, porque no es aceptable semejante tratado. Marzo del 76, y estaba hablando al futuro, ¿no? Nos estaba también hablando, sí. Estaba hablando de ese momento y está hablando un poco de lo que pasa hoy. ¿Por qué alguien creería que el pueblo iba a retroceder ante una injusticia o ante un montón de otras cosas, ¿no? Y creo que hoy fue un poco reflejo de eso, ¿no? La plaza llena, la gente en la calle expresándose por la proscripción a Cristina, acompañando a Cristina. Y también me parece, yo después veía algunos de los canales de televisión y hablaban un poco de que la gente se quedó en la plaza en rondas charlando. Claro. Debatiendo, discutiendo, ¿no? Y creo que a mí eso ojalá sea algo que nos genere esperanza, ¿no? Sentándonos y hablando de, bueno, ¿por qué estamos así? ¿Cómo profundizamos eso? ¿Cómo protegemos algo que nos costó un montón construir y que se está destruyendo cada vez más, que es nuestra democracia, nuestra idea de país? Un poco eso. Sí, a mí un poco, te voy a decir también lo que me generó esperanzas. Tal vez lo único que me genera esperanzas en este momento es volver a las calles. Lo hemos hablado mucho en este programa, o también nosotros como amigos, también esta sensación de que post pandemia habíamos perdido esa militancia callejera, esa alegría en la militancia callejera y esa lucha callejera, porque se mezclan ahí siempre en la calle la alegría y la lucha, digamos, el encontrarse con el otro, el discutir con el otro, el gritar con el otro, el que te contagie la energía de ese otro, esa otra que está ahí, ¿no? Militancia callejera no solo en una marcha, ¿no? También en estar en la calle, estar en la calle, hablar con la persona que está en la calle. Pero se ha tomado un poquito, todo esto ha ido tomando de vuelta a las calles. Las calles masivamente o no, pero se ha ido tomando, digamos, masivamente. Bueno, hoy masivamente, digamos, pero y en las últimas marchas también, pero digo, se ha ido tomando de vuelta a la calle y empezamos a reencontrarnos en la calle, que es nuestro territorio por excelencia, digamos. El territorio de la lucha es la calle. Yo no he visto ninguna lucha que se dé por redes sociales, la verdad, digamos, porque en las redes sociales se dan chicanas, tonterías, discursos, frases que circulan y que nos disocian del pensar, nos hacen incluso pensar en que todo es mentira, digamos. Y caemos en eso. Y en la calle se ve la verdad, se ven los cuerpos, se ve la gente, se ve la alegría. Yo, la otra vez me encontraba con gente, había gente que más allá de la tristeza estaba con la alegría de encontrarse con los demás, de decir estamos acá, volvemos a estar. Eso me genera un círculo de esperanza. Sí, yo pensaba un poco en esa diferencia, porque también no es que es una cosa o la otra, porque también entramos un momento en la discusión si es en las redes, si no es en las redes. Pero pensaba eso, ¿viste? Como un cartel pegado en la calle. Vos en las redes pasás, si te aparece un cartel que no querés ver, lo pasás, pero en la calle está ahí. Y cuando vuelvas a tu casa va a estar ahí, después se va a ir desgastando con el tiempo y se va a ir, pero está presente, está el cuerpo. Como un graffiti. Incluso contarle a quienes nos escuchan siempre o quienes se están sumando por primera vez hoy que
el otro día en la marcha estuvimos repartiendo folletos con unos poemas y fue una de nuestras primeras intervenciones callejeras de ese tipo, como Gestos Erróneos. Pensamos la frase, las imprimimos, le pusimos una molotov al folleto. Había gente que algunos, que fue muy gracioso, algunos de los jubilados y jubiladas que iban en la columna de los jubilados acá organizados de Tandil, nos decían, yo la conocía esta, nos decía por la molotov, o vos la conocés, y hablábamos un poco de eso. Fue como también un choque generacional también en esa marcha. Y no sé en cuánto, no lo sabemos en cuánto habrá colaborado, pero creemos que de alguna manera aportamos una voz para pensar lo que está pasando desde otro lado, ni mejor ni peor, pero de otro lado. Total. Y fue muy particular estar haciéndolo. Y bueno, y hoy pensamos todo el programa en torno a lo que está pasando y ver qué podemos aportar, o quizás solo nos ordene a nosotros tres que estamos acá, y eso ya también es una buena noticia, pero si podemos colaborar a que ayude un poco a lo que está pasando, a pensarlo, a reflexionarlo, a sobrellevarlo, a lo que sea, lo estaremos haciendo. Programa para alquilar balcones, guiño, guiño. Y por eso se llama La muchacha se asomó al balcón, ¿no? Viene de ahí. Así que... bueno, si alguien quiere comunicarse, aportar algo, contarnos cómo vivió el día, qué está pensando, qué aporte podría hacer, mandarnos un poema que le hace acordar. Una descarga, un poema de lo que está pasando, un tema musical, lo una que sea. puteada. Lo que quieran, no para nosotros, sino para la situación. Para la situación. Ahora vamos a seguir debatiendo, así que pueden también aportar ahí. Nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. Pueden subir una historia desde donde nos están escuchando. Nos pueden dejar un mensajito en el chat de YouTube. Contarles que ya estamos subiendo casi todos los temas, todos los programas a Spotify. Ya nos faltan poquitos, que tuvimos un problema con el copyright, pero si nos escuchan por ahí, mándenos un mensaje por Instagram, y si no, nos pueden mandar una carta. Sí, una carta que será tu próximo balcón para salir a decir lo que necesites. Sí, porque todos queremos un balcón donde podamos gritar, donde podamos expresarnos, donde que moleste a los medios de comunicación, que moleste a los poderes judiciales. Vale, todos queremos nuestro balcón. Ese balcón es una carta donde puedas decir lo que se te cante, y que si vos querés la podemos incluso leer en vivo acá, y ese va a ser tu balcón para que grites todo lo que sea necesario con tu sola presencia y con tu sola escritura. Manda esa carta de Irigoyen 882 al Centro Cultural Arte y Parte para el programa radial Gestos Erróneos de Radio Magma, y bueno, esperaremos ese balcón. Gestos Erróneos, un centro a la olla popular que ningún funcionario enano salta a cabecear. La tarde bajaba por esa calle junto al puerto, con paso lento, balanceándose, llena de olor. Las viejas casas palidecen en tardes como esta. Nunca es mayor su harapienta melancolía, ni andan más tristes de paredes. En las profundas escaleras brillan fosforescencias como de mar, ojos muertos tal vez, que miran a la tarde como si recordaran. Eran las 6, una dulzura detenía a los desconocidos. Una dulzura como de labios de la tarde, carnal, carnal. Los rostros se ponen suaves en tardes como esta. Arden con una especie de niñez contra la oscuridad, el vaho de los dancings. Esa dulzura era como si cada uno recordara a una mujer, sus muslos abrazados, la cabeza en su vientre. El silencio de los desconocidos era un oleaje en medio de la calle, con rodillas y restos de ternura chocando contra el ñuín, las puertas,
los umbrales de color abandono, hasta que la muchacha se asomó al balcón, de pie sobre la tarde íntima como su cuarto con la cama deshecha, donde todos creyeron haberla amado alguna vez, antes de que viniera el olvido. Lo perdemos al Dipa. No. Qué maravilla. Bueno, bloque 2 de este capítulo 125 de Gestos Erróneos por Radio Magma desde la ciudad de Tandil. Acabamos de escuchar a Juan Gelman. Voy a decir primero algunas cosas sobre Juan Gelman. Primero, cómo me gusta cómo lee Juan Gelman. Sí. Me gusta cómo lee sus poemas, cómo los dice, cómo hay algo ahí de su dicción, de su pausa, de su... Me encanta. Esto antes de meternos en el tema. Y me olvidé la segunda, pero bueno, no importa. No, pero a mí me gusta... Bueno, no, o sea, lo trajimos por un montón de cosas, Sí. y porque el poema es maravilloso, por la descripción de la tarde, cómo la Sí. cantidad de poetas a nivel universal que han intentado o han logrado de alguna manera describir un atardecer, y que esta descripción es maravillosa del atardecer. Sí, decime. No, perdón, es que el uso de las palabras es muy genial sonoramente, pero aparte es al único que le quedan bien usar palabras en inglés. Sí, el New In. New In y Dancing. Y vos decís, sí, ¿cómo hizo? En toda esa imagen súper porteña del puerto, porque incluso nombra el puerto, de esa tarde grisácea, de esa desolación, de esas escaleras, no sé qué. De repente dice New In y dice Dancing, No. y vos decís, grosso, loco, No, te amo. Y además viene como... Y de Sí. los dancing. Y decís, no, loco, dale. No, No, maravilloso. es descomunal. Y al último llega ese momento en el que dice, y entonces la muchacha se asomó al balcón del que hemos hablado y seguiremos hablando todo hasta, por lo menos esta semana, ha sido Sí. quizá una de las palabras más pronunciadas. De el hecho, no balcón. sabemos qué presidente tenemos. No, eso es uno de los debates que podemos tener Sí. sobre todo lo que está pasando. En los últimos, por lo menos 10 días, la agenda mediática de la Argentina no está, después de un año y medio, creo, condicionada por los momentos de delirio del presidente. Pero además, lo del balcón, ¿no? El balcón como símbolo, pensábamos recién un poquito. Cómo se convirtió un balcón en el centro político de este país en los últimos 10 días, digamos. Perdón, y antes no de es el eso- balcón de la Casa Rosada. No, total, no es el balcón de la Casa Rosada. Antes de eso también el poema dice algo que para mí recién me resonó de una manera muy interesante, que es esa muchacha se asomó al balcón y cambió esa idea que por lo menos transmite el poema de una desolación en esa tarde, a las 6 de la tarde, etcétera. El nombre hasta la hora, todo. Digo, eso, y a su vez dice algo sobre las sábanas deshechas de esa muchacha y sobre la popularidad de esa muchacha, digamos. Sí, la intimidad como su cama deshecha, ¿no? Exacto. Y es muy interesante también porque si pensamos ese balcón y pensamos esa muchacha como Cristina, también es interesante porque vuelve a humanizar a ese personaje que es tan humano, que es Cristina, pero a su vez tan maravillosamente grande para nuestra sensación política como nación, ¿no? Sí, y que ha intentado ser deshumanizada durante un montón de años, ¿no? Y de repente está en el balcón de su casa. En el balcón de su casa. Y después lo poético de un balcón, ¿no? Sí. Yo creo que si todas las planificaciones que tuvieron los diferentes poderes en torno a esto que está sucediendo, a la proscripción, a la búsqueda de sacarla del juego, a después ver si esto es una estrategia también, un movimiento de Cristina. Pero yo seguramente no lo pensaron, porque yo me acuerdo que en un programa, y lo recordamos para quien no lo haya escuchado, que Julián Assad nos contaba que no me acuerdo qué político tenía como un asesor, un poeta, Sí. ¿no? Yo creo que si se hubieran dado cuenta, si hubieran tenido un poeta cerca, quienes hicieron toda esta movida para proscribir a Cristina, el poeta les hubiera dicho: un balcón, una mujer en un edificio viejo, en el medio de un barrio como Constitución.
tenés un montón de elementos poéticos que le dan una potencia y Total. una fragilidad y una humanidad y un montón de símbolos para construir que el poeta le hubiera dicho, no hagas esto. Una mujer de las más queridas de la Argentina. Claro, sí, total. Tenemos desde el Diego diciendo cristinista hasta los voy a ser cristinista hasta los huevos, hasta un montón de gente emocionada diciendo todo lo que se generó políticamente en la intimidad de cada persona por las políticas concretas de los gobiernos de Néstor y Cristina, digamos. Que eso es algo también súper interesante, digamos. Es como poéticamente hay algo de esta imagen que se nos genera con el balcón, porque también tenemos balcones históricos. Cristina vuelve a ser, esa casa va a quedar para la historia de nuestra nación y ese balcón va a quedar para la historia de nuestra nación, porque vuelve a ser voy a hacer una digresión porque menos mal que no se fue a Recoleta y que el balcón era ese. Sí. Primero porque es un balcón en para Gaby lo pensó, Gaby hace la señal que para él lo pensó. Claro. Sí, claro, claramente lo pensó, dijo, no me voy a Recoleta, este es el balcón al que hay que ir. Sí, claramente, para mí también es una decisión clara, no es azarosa, digamos. Pero a su vez, digamos, hay un montón de gente que estaba ahí, que fue ahí y que ese poeta que suponemos que si hubiese asesorado, también le hubiese dicho, che, ojo, que la gente que se va a acercar también va a estar plagada de poesía y de mística porque es una persona sumamente querida. Y esa poesía que armaba la gente, con pibitos tocando el violín, con gente saludando de gente los poniendo otros carteles balcones, en la pared, con vecinos diciendo, qué bueno que esté Cristina acá. Nada, como un montón de situaciones. Sí, que el edificio esté en la esquina. Que el edificio esté en la esquina, que se arme en la Ochava una gran congregación de gentes. Y gente diciendo, no, porque gracias a Cristina me pude jubilar. Todo eso también era poesía callejera. No, porque si yo soy hijo, yo escuchaba a otro también, yo lloré con un par de comentarios, de testimonios, algunos me quedaban muy grabados. Que era, no sé, yo soy hijo de un albañil, y si Cristina no ponía la universidad en Moreno, creo que era en Moreno, yo no hubiese podido estudiar, y entonces el tipo había ido con el título. Eso es poesía concreta de la gente en la calle diciendo... ¿Y por qué queremos a esta mujer? ¿Y por qué nos cambió la vida? ¿Por qué nos cambió concretamente la vida? Total. Y después para mí tiene un par de cosas más poéticas esa situación y esa esquina que tiene que ver con la peregrinación, digamos, que es algo, la marcha, ¿no? La gente que camina hacia un lugar o peregrina a un lugar, que da la sensación, que es muy popular la peregrinación, ¿no? Desde lo católico hasta lo político, digamos, ¿no? La gente peregrina, y no le vamos a caer a la gente que es religiosa, pero que realmente peregrinan, y hay un gran componente religioso en lo popular en la Argentina, ¿no? Y peregrinar a un lugar, y la ofrenda, ¿no? El papel, el llevar el título, ¿no? Hay una cosa de ofrenda, no solo a la figura de Cristina, sino a todo lo que representa ese momento histórico que representa a Cristina o que encarna a Cristina, ¿no? Porque también tiene que ver con eso, con... Loco, esto me cambió la vida, un montón de estas cosas, decisiones que se tomaron políticamente. Y después, para mí también humaniza nuevamente una cuestión que es, los políticos son todos una mierda, vuelve a humanizar a una, ¿no? En este momento de todos están coachados, todos hablan lo que dicen, lo que tienen que decir. Me acuerdo ahora cuando fueron las elecciones porteñas que... Larreta dijo que había olor a meo y después le deben haber dicho eso está bueno y lo decía todo el tiempo como si fuera un robot. Una cosa tan mecanizada, tan pensada como marketing, de repente, y que eso cala también en la gente, ¿no? De, che, esto es una mierda, y de repente eso se humaniza, ¿no? Hay como una cuestión, un proceso de humanización de vuelta, ¿no? Una persona en un balcón... que se asoma, saluda. Que está saluda ahí. Y la gente grita. Eso, también era eso. Yo escuchaba gritar a la gente, increíble, increíble. Ahí también sucede algo muy, muy hermoso, que es la construcción de esa figura que
es inconmensurable. Yo pensaba esto, a ver si puedo ordenar la idea. Pensaba que el arte se construye con detalles, ¿no? Sí, re. Una figura política, realmente, digo, en esto que decía Julián Axat, volviendo a esta idea de la poesía, de un asesor poético. Sí. Una figura política, cuando está plagada de detalles, cuando está plagada de símbolos, se convierte en algo más que una figura política. Digamos, es como... Y eso es lo que pasa con Cristina. Tiene detalles en las construcciones de cada subjetividad, en un montón de personas. Digo, personas a las que realmente le cambió la vida. Y detalles en la construcción simbólica de cada acción que genera, digamos. Un balcón, elegir ese balcón, es una construcción simbólica que la puede construir solo ella. Si sale Milei a cualquier balcón no existe nada, no pasa nada. Salía Macri al balcón de la Rosada, no pasa nada. Salía Cristina a cualquier balcón y había otra cosa. Y sucedía algo, digamos. Eso es porque tiene una construcción artística, poética. Sí, y que lo poético no se construye no sé, yo no veo símbolos. Hagamos el ejercicio, ¿no? Digamos, busquemos símbolos poéticos en torno a Macri. No. Hagamos el esfuerzo, digo, si intentamos hacer el esfuerzo y decir, bueno, nosotros como poetas vamos a escribir y vamos a reivindicar. No hay símbolos, no hay nada que digamos, loco, acá hay una sutileza, un detalle, algo, una imagen que nos permita construir. Y pensemos si hay un poeta que no piense como nosotros, que banca a Macri si lo ha hecho. No lo sé, habría que rastrearlo, no creo que exista, ¿no? Tiene que ver con otra construcción ahí. Incluso pensaba en eso de los símbolos, pocas figuras lo han generado en la Argentina. Pocas. O sea, Digo, Perón, Evita. Ahí en lo político, Diego. Sí, claro. No, yo estaba pensando en políticos. Pero Diego también tenía esa habilidad, ¿no? La de algunas cosas se convierten en símbolos que después son poesía, ¿no? Los dos relojes de Diego, ¿no? Pensemos un montón de cosas. Evita y los descamisados y bueno, un montón de situaciones. Pero me parece que ahí se va a empezar a construir una cuestión mística y de símbolo muy, muy zarpada. Y bueno, para poder seguir pensando un poco de esto, también trajimos nuestros lugares más queridos, que son, no sé si más queridos, pero más que aparecen más en este programa, que son, bueno, Juan Gelman recién, y ahora trajimos un poema de Diana Velesi. Será por no merodearlas como avecitas que pasan, pura gracia de la lengua donde todo reverbera, que doy el paso a las frases de la calle traicionera, y aun si se ve una bella voluntad organizada, el albedrío celeste del aire cimbreando el cielo, aunque me pese les falta. Si algo no se hace presente a la leyenda engarzada, por justas las frases sean, en un corsé apretadas, no me remontan a veces como gallinas el ala, y sin embargo las dejo en honor del bicharaje que por los 70 fuera a perder la vida y las alas, o se hiciera cimarrón, contemplando para adentro y deshecho en la poblada, ya no esgrime la verdad, en viejas frases amadas que se disuelven y vuelven después al verso como eso, pudriéndose en el jardín, y sea al fin la primavera. Bueno, y escuchábamos a Diana Velesi en ese poema que se llama El empecinamiento, que es un poema que lee en homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y lo trajimos un poco por cómo habla de las viejas frases amadas. O bueno, yo pensaba eso, ¿no? Como algunas frases se disuelven y vuelven y se vuelven a unir a eso que está muerto para después volver a ser primavera, ¿no? Y pensaba que tiene que ver un poco también con hoy incluso volví una frase en la plaza, cuando fue ese audio de Cristina hablando a todas las personas que estaban en la Plaza de Mayo, volvió a aparecer el vamos a volver, ¿no? Claro, y eso como una frase vieja que vuelve, que se disuelve y vuelve, ¿no?
Y pensaba también esa bella voluntad organizada, dice ella, ¿no? Que bueno, ahí también me parece aparecer lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Que es algo que siempre estamos preguntándonos, en torno a todos estos poderes que han vuelto a ponerse sobre la mesa de una manera diferente en torno a esta proscripción, que quizás podemos hablar un poco de eso, si te parece, no sé. Sí, no, pensaba en torno a esto que decís, hay algo ahí de... A mí la primera pregunta que me sale es ¿cómo construimos una democracia en la situación en la que estamos, digamos? Es muy complejo porque se hace muy visible y se nos está haciendo muy visible hace mucho tiempo, pero bueno, ahora se cristaliza mucho más toda la construcción horrible y mecánica que hay entre diversos poderes en la Argentina, el poder económico, el poder judicial, que digo, antes incluíamos incluso al poder militar ahí también. Ahora tal vez tenga menos fuerza, pero tenés el poder económico y el poder judicial y el poder económico internacional pulsando para que se construyan determinadas discursividades y se deteriore, haya un deterioro democrático muy, muy grande en la Argentina y en los países en general, digamos. Sí, incluso es muy simbólico que esto esté pasando un día después del aniversario del fallecimiento de Güemes, ¿no? Que resistiendo en el norte a los realistas. Y a 2 días del bombardeo. A 2 días del bombardeo a la Plaza de Mayo también, que fue el 16 de junio. 17 de junio la muerte de Güemes y el 20 de junio es la batalla de Obligado y el Día de la Soberanía Nacional, Total. ¿no? Está ahí en el centro de un montón de discusiones que tenemos que tener, ¿no? ¿Qué es la soberanía nacional? ¿Qué son esos poderes concentrados? ¿A quién estaría aguantando Güemes en el norte? Total. ¿A quién estaría resistiendo? ¿Y qué pasó con ese bombardeo, no? No bombardearon la Plaza de Mayo en este caso, pero aparece la proscripción, que en ese caso, en el 55, fue unos meses después, ¿no? Exacto, golpe en de septiembre. Estado y empieza la En proscripción. junio el bombardeo, en septiembre la proscripción. Y ahora de nuevo, ¿no? Es muy simbólico que caiga esta situación acá en este momento, ¿no? Sí, total. Bueno, ahí vuelvo también al campo simbólico que ha generado el peronismo en la Argentina. Yo me acuerdo cuando decide asumir Néstor Kirchner un 25 de mayo, también hay una lectura patriota y de soberanía nacional también, ¿no? Hay una lectura que en ese momento todos estábamos ahí como, bueno, a ver qué pasa acá. Néstor asume en una situación muy caótica de la mano de Duhalde, era como, bueno, no sé qué onda este chabón, ¿viste? Pero bueno, toma una decisión y una decisión que ahora leída con el tiempo decís, che, qué decisión simbólica que tomó el chabón. A Cristina le cae esto y le cae en un balcón, le cae en una situación, le cae, o bueno, no sé, ahí después podemos tener cada uno las sospechas que tenga. Sí, en las sospechas que hay, nunca hay una sospecha de justicia verdadera, digamos. Entonces seguro. Ahí tenemos de vuelta la pérdida de la democracia. Pero le cae en un momento también, o cae para toda la sociedad argentina, en un momento también donde realmente construye símbolo. Realmente construye símbolo y nos lleva de vuelta a repensarnos como sociedad. Y nos lleva de vuelta a repensar nuestra democracia caída en desgracia, digamos. Porque está caída en desgracia, digamos. Ya no creemos, nos cuesta creer en la construcción política, nos cuesta creer en la justicia, nos cuesta creer en todo, digamos. Es como... Entonces, me parece que ahí esta fuerza que vuelve a aparecer en las calles, como decíamos al principio, nos tiene que hacer pensar cómo vamos a reconstruir todo esto que hemos perdido, digamos. Porque tuvimos en algún momento, yo creo que cuando estuvo Zaffaroni, que la Corte Suprema era de 5 integrantes, que estaba Zaffaroni, que había 2 mujeres, que Hayton de Lonasco y ahora no me acuerdo de otra. Para mí había una justicia que dentro de todo funcionaba
Y después, bueno, empieza el macrismo a meter su mano, que ya estaba puesta, porque ya estaba en Comodoro Pi, ya tenía como una fuerza, y la justicia empieza. Y después, primero los medios de comunicación. Entonces también ahí tenemos una construcción muy difícil de sobrellevar y me parece que es una discusión que tiene que dar que tenemos que dar como sociedad. En general. Yo hoy volví un poco al capítulo de Gestos Erróneos donde charlamos en vivo con Julián Assad, allá en marzo del 2022, si alguien lo quiere escuchar está en Spotify. Y ahí en un momento la charla giraba en torno a continuidades y rupturas de la dictadura en democracia, ¿no? Y ahí Julián traía un montón de cosas que continuaban, ¿no? Sobre la justicia, en torno, por ejemplo, que en algunas provincias son feudos, ¿no? Nadie pierde su lugar, pasa de familia en familia. También podemos pensar lo que cobran, ¿no? Porque la cantidad de plata que cobran, el lugar que ocupan, que no los elige nadie. No los elegimos. Están totalmente alejados de la sociedad en cuanto a ingresos y en cuanto a no elegidos. No, totalmente. Y no están elegidos, es de vitalicio el cargo, por ejemplo, en la Corte Suprema. Y después, que por ejemplo al Poder Judicial hay personas que han sido cómplices, por ejemplo, de un montón de crímenes en la dictadura y posteriormente, y no son juzgados, ¿no? Como esa, también, ¿no? Como, bueno, ellos se tienen que juzgar a sí mismos, entonces no pasa un montón de cosas. Y como el vínculo muy estrecho con los grandes poderes concentrados, ¿no? Macri acomodando cosas. Hoy aparecía mucho el juego de qué causa judicial de Macri sos según el año que naciste, ¿no? Porque la cantidad de... de los 80 que tiene causas. Que tiene causas y ninguna avanza y ninguna va a ningún lado. Y después, ¿qué lugar juega nuevamente el Grupo Clarín en todo esto, no? Porque... ahí incluso el otro día veía que en la editorial posterior a la condena a Cristina, la editorial del diario, aparecía la idea de el redactor diciendo, bueno, si esto le pasa a Cristina, bueno, ¿quién dice que después no le puede pasar a Milei? ¿No? Y casi era una amenaza, ¿no? El Grupo Clarín amenazando al presidente de la Nación, porque también hay una tensión por el tema de que en febrero Milei les frenó... la compra de Telefónica, ¿no? Sí, a Clarín. Clarín quiso desde Telecom comprar Telefónica y lo frenó increíblemente en un acto antimonopólico. Muy extraño, muy extraño, que todos le dimos como muy extraño decir que le está pasando a Milei. Pero ahí hay una tensión y hay una amenaza directa del Grupo Clarín diciendo, loco... Y también ahí en esta movida también hablábamos como de vuelta Macri... El Grupo Clarín se vuelven a posicionar. Vuelven a instalarse. En la discusión pública, ¿no? Sí, vuelven a instalarse. O la discusión política. También Macri, que estaba quedando muy relegado con esta nueva derecha de Milei, muy relegado a un segundo plano, digamos. De hecho, a casi a mendigarle cargos o lugares en las listas a Milei. Entonces también ahí aparece una... Pero también un poco lo que hablábamos cuando aparece esa sospecha y cuando decís, che, ¿en qué país vivimos? Hablábamos de esto, que todo está tan sospechado de todo. Todo está tan sospechado de que este metió la mano, el Grupo Clarín, qué poderes económicos hay detrás. Escuchás a alguno hablar de incluso de poderes detrás que incluso se mete la Casa Blanca. Digo, es como que tenés... no hablamos del FMI, no hablamos de nada. Tal cual, el FMI, etcétera. Digo, todo eso, ¿qué país podemos construir si no podemos ni siquiera pensar que lo que está sucediendo sucede... desde un lugar legítimo, digamos, sino que todo se construye desde un lugar de sectores de poder maltratándose entre ellos y en el medio estamos nosotros sufriendo las consecuencias sociales, políticas y económicas. Sí, y una de las últimas cosas, pues ya tenemos que ir yéndonos, pero pensaba en la justicia, que nos parece, bueno, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, pero la justicia
son cosas que nos pasan a veces muy cercanas, que resuelven jueces, abogados cercanos a situaciones que te pueden pasar en tu vida cotidiana, y está plagado quizás de eso. No le queremos caer a los abogados que son piolas o a las abogadas que son piolas, pero hay una, porque existen, tampoco vamos a negarlo, pero hay una cosa ahí que hace que piense que todo está viciado, ¿no? Y que todos los abogados, toda la justicia entra en el mismo lugar, pero es muy difícil no pensarlo así. Y la policía, y la represión policial, y la policía respondiendo a también también sectores de poder mucho más chicos, pero tal vez, o no sé, o viste, como que eso, persiguiendo a pibitos y haciendo abuso de autoridad. Digo, como que tenés un montón. Si empezás a indagar, tenés un montón. Y todo es sospechoso. Y preguntaremos qué tendremos que hacer nosotros, pero podemos preguntarnos. Y encontramos en la introducción del libro de Vicente Cito Lema, El ultraje de los dioses, unos pequeños párrafos que nos parecen piolas para cerrar este bloque. ¿Querés leerlo vos? No léelo vos. ¿Seguro? Bueno, y Vicente Cito Lema dice: habrá que seguir sembrando hacia el mañana, aunque no sea nuestra la sombra dulce del árbol que vendrá. Si es preciso, volver a apostar la moneda de la vida a cara o cruz, a viento y contraviento, impulsados por la memoria, sin renunciar a la belleza de esas nubes que siguen allí ante nuestros ojos en el cielo, sin dudar en poner los pies con firmeza en el barro de los días, sin negar que el puerto está muy lejano y nuestro barco averiado, pero sin olvidar tampoco que el más arduo y lejano de los viajes se inicia con un decidido tajo en las amarras. Después, sobre la bruma habrá un paso, un golpe de remos, la ráfaga todavía tímida del primer viento, y siempre sopla el viento, por más cansado que palpita el corazón de la poesía. Lo humano es que el alma no incline su rodilla. Pendejo, gorilón. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y volvemos, bloque 3 de este programa 125 de Gestos Erróneos por Radio Magma en la ciudad de Tandil. Y vamos a hacer la pregunta obligada del día de este último bloque, del día de la fecha. ¿Qué leíste y por qué, Palito? Bueno, leí un poema de Roberto Jorge Santoro, poeta argentino. Hemos hecho un programa sobre él, si alguien quiere ir a escuchar ese capítulo. Poeta que nació en el 39 en Buenos Aires y el 1 de junio del 77 fue secuestrado y bueno, no se sabe aún dónde está. Y bueno, por suerte en la Feria del Libro de este año en Buenos Aires pude comprar la obra completa de Roberto Santoro y voy leyendo a poquito. Y trajo un poema que dice: lo humano es que el alma no incline su rodilla, y me parecía pertinente para el día de hoy. Recién justo hablábamos de humanizar, deshumanizar, ¿qué es lo humano? Nos podemos preguntar. Bueno, lo humano es que el alma no incline la rodilla, ¿no? Que no se rinda, que no apoye esas rodillas sobre el piso, y que me parece que es algo que hay que hacer hoy, todas, así que lo traje por eso. Me parecía que era interesante pensar eso. Lo que nos hace humanos es quizás no rendirnos. Hermoso. Así que eso. Bueno. Muy bien, vamos a los saludos entonces. Dale, vamos a los saludos del programa. Muy bien, bueno, comenzamos saludando. Enviamos un saludo a Ediciones del Chapalefú en el año de su aniversario número 29, ya que nació allá por 1996 y está a tu disposición para consultas sobre tus futuros libros, corrección de estilo y demás, siempre con la consigna libros para ser libres. Sobre todo estos días en que está abierta todavía la inscripción para la Feria del Libro local, y acá nos deja el contacto, que es nestordipaola@gmail.com. Y a modo de obsequio para la maravillosa legión de radioescuchas de Gestos Erróneos, Ediciones del Chapalefú presenta el fragmento literario seleccionado para hoy: No morir, aunque un día me canse de toda esta estructura y el cemento, de toda la miseria sobre ruedas, sobre botas y sangre, y leyes y prejuicios, y pesos y monedas. No morir para ser, para estar, para dar, para hablar, escuchar, musicar, cancionar, rellenar, estallar, anhelar, florecer, entonar, resurgir, para al fin revivir. Por María
Graciela Tonkovic, tandilense, desaparecida el 22 de noviembre de 1976. Mirá, qué zarpado, boludo, no lo conocía. Poemas. Tremendo. Bien, me encanta. Sí. Qué bueno, no lo conocía, me alegra conocer. Le agradecemos a Néstor que nos mandó ese poema y le mandamos un gran abrazo que quizás no esté escuchando, probablemente no esté escuchando. Seguramente. ¿No? Le vamos a mandar un saludo, es el momento padres, le vamos a mandar un saludo a Raúl César, que nos acerca a un tema del Tata Cedrón, que se llama No me olvides, y nos dice un modesto aporte para gestos, el Tata cantando No me olvides, canción de la resistencia peronista, todo preso es político, nos dice después. Recordemos que cuando se proscribió el peronismo, los diferentes peronistas se ponían una florcita de No me olvides y así se podían reconocer en la calle. Y después manda un sticker de el indio brindando con un lindo vaso de whisky. Y me hace acordar a lo que decía Gaby hace un rato de que hoy pasó algo que es muy del indio, ¿no? Sí. Que es el indio convoca a que vayan a ver a los fundamentalistas, pero él no va y, Claro. y aparece Y aparece. como una voz, en una pantalla. Y hoy Cristina hizo lo mismo, convocó a todo el mundo a una plaza en la cual no estaba. Está, pero no está, ¿no? Sí. Incluso, y bueno, hacíamos ese paralelismo. Y bueno, me acordé por el sticker del indio. Total, hermoso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mi ¿Sigo? vida. ¿Querés? ¿Qué Le más manda- tu vida en esta vida? Sí. Le vamos a mandar un saludo a Mari, que está en Brasil y dice ahí los escucho. Se sumó ahí cuando estaba por arrancar el programa. A José Managua, allá en el conurbano bonaerense, que ni bien le llegó la difusión del programa, nos mandó un sticker de Cristina diciendo vos sabés que sí. Así que ya imagino que es sumado o lo escuchará después en diferido. A Gina, que también dijo que nos estaba escuchando. A Eli Cuervo, que hubo una conexión muy particular porque ni bien arrancó el programa dijo son épocas de Vicente Cito Lema. Y después lo citamos a Vicente Cito Lema en el programa, así que hubo una conexión ahí muy Y particular. puso en ¿cómo se llama? En YouTube. En YouTube Vicente y un corazoncito. Y además nos mandó una foto de un gatite, frente a la pantalla escuchando gestos erróneos. Ah, me muero de amor. Y a Dominique, que dice Balcón de la Esperanza, hermosos poemas, hermoso programa, gracias. Balcón de la Esperanza, me encanta. Mientras hago tiempo para ver si en el chat de Escuchando, gestos- dice Néstor Di Paola, bravo, Bien, dice. me Así encanta. que nos enteramos que sí, nos está escuchando. Y bueno, le agradecemos nuevamente por ese hermoso poema que nos mandó para nuestros oyentes y nuestras oyentas. Bien, ¿cómo se llama? Al Instagram nos manda Marita un mensaje que dice aguante Cristina, estuve el lunes en la calle de su casa, de su balcón y me llené de energía y algo de esperanza de no estar solos, de ser muchos, muchas, los que bancamos otra patria, la del pueblo para el pueblo. Bien, anduvo por Muchas allá. gracias, Marita. Y Mariano nos manda un poema, dice saludos erróneos con este de Velesi compartiendo el siempre vigente sueño de la mutualidad. Y el poema que nos manda de Dania Velesi dice, el horror es un detalle como el sonido de un pétalo que cae. Ser vulnerables nos enseña un sueño de mutualidad. Lo que se ha mirado bien quizás se alza para siempre en la mirada. Imagen recompuesta en las cenizas donde nunca nos decimos adiós. Bueno, me encanta. Muy bien, me encanta gusta que los nos manden. oyentes nos hagan llegar sus reflexiones a partir también de la poesía, así que eso nos alegra mucho. Gina nos dice gracias por el saludito, muy lindo programa. Ha sido uno de los programas con más gente en YouTube en la historia de Gestos Erróneos, así que también celebramos eso y les esperamos el miércoles que viene. Sí, Lipa. Si quieren hacer sus aportes para este programa que bancamos entre todos y todas, es gestos.erróneos. El alias, así que nos El pueden alias, aportar. si nos pueden hacer un aporte ahí para poder seguir sosteniendo, para hacer más intervenciones poéticas en la vía pública, todas esas pequeñas cositas y el espacio de acá lo bancamos con sus aportes, así que también les agradecemos eso. Bien, y este programa ha sido llevado adelante por Facundo Di Paola, quien acaba de hacer el mangazo y Se me ocurrió recién. hemos pasado la gorra en la operación. Mi nombre es Darío Ledesma, en la operación técnica y selección musical Gabriel César, y este ha sido el capítulo número 125 de Gestos Erróneos.